Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Ya la están liando. Ya la están liando. Vamos a ver qué pasa. Cuando hablas del mercado del petróleo, ¿a cuál mercado te refieres? ¿Al A, al B o al C? Porque claro, aquí hay un mercado A, que es el que está hablando la Agencia Internacional de la Energía, pero esa reducción de barriles no implica que no vayan a llegar esos barriles, significa que no van a llegar con bandera rusa. Y yo creo que por ahí puede estar la explicación, de por qué no le salen las cuentas a la Agencia Internacional de la Energía. Y luego también hay que tener en cuenta, fundamentalmente, que Arabia Saudí ya le ha dicho a Estados Unidos, oye, que tú en algún momento me vas a acabar comprando el petróleo a mí, porque si tú quieres cubrir la brecha que se genere entre pues esa menor oferta de crudo ruso, que en realidad es un embargo de demanda, porque somos nosotros los que no se lo vamos a querer comprar al precio al que nos lo vende Rusia, porque eso es el tope del precio del petróleo, dicen los árabes. Cuidado Estados Unidos, porque tú tienes las reservas estratégicas en el nivel más bajo desde 1980. Entonces, Estados Unidos no tiene petróleo para exportar. No puede, porque si exporta, entonces vacía completamente sus reservas estratégicas. ¿Va a cometer ese error Estados Unidos? Lo dudo mucho. En todo caso, la única opción que quedaría sería que aprovechara para vender caro y luego comprar barato. Pero en este escenario, lo único que va a provocar es que cuando tenga que volver a comprar esa reserva, para rellenar esas reservas estratégicas, esté más caro de lo que está ahora. A mí me parece un error absoluto e insisto en que lo del tope del precio del petróleo beneficia a Estados Unidos, a su PIB, pero a muy corto plazo. A largo plazo es un problema grave, ¿no? Hemos conocido el dato de inflación en España, el definitivo. A mí me ha llamado mucho la atención. Vamos a ver si mientras nos contestas podemos encontrar el tuit. Yo te lo cuento por si acaso en paralelo. Pedro Casares, que le entrevistamos este lunes, nos lo entrevistó nuestra compañera Marta Vilar y que quiere hacer puntos, ¿no? En la carrera, a ver si llega a secretario de Estado de Economía o algo parecido. No sé yo si es tan buena idea eso, pero bueno. Bueno, pero ahí está trabajándolo, ¿no? Y entonces ha hecho él una superposición, ¿no? Muy interesante, ahora que controlan el INE, ¿no? Y pueden hacer lo que les dé la gana en la nota de prensa, pues han hecho algo que nunca se había hecho. Han juntado el IPC español con el IPC armonizado de la Unión Europea. Y entonces han cruzado las líneas, la del 7,3, la del 10,7, y entonces dice Pedro Casares, muy majete él, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora que controlamos el INE. Cuando el INE no lo controlaban, las imágenes ya no molaban tanto. La inflación baja en España mientras en Europa sigue subiendo. Parece el nodo, ¿eh? Frente a los bulos, datos. Y se queda tan ancho. Entonces pone ahí la fotografía del INE controlado, ¿no? En el que se ve la inflación topada, totalmente maquillada, en plan Mr. Proper, y la inflación europea con el impacto ruso, sin excepción ibérica, sin los 20 céntimos, sin disparada al 10,7. Pero claro, ahí te está metiendo que si Hungría, que si toda la parte de Europa del Este, Alemania, Holanda, todo. Hay muchas trampas ahí. Primero hacer una media y dicen no. Pero el gráfico del paro, sí, con el resto de Europa, incluyendo a Letonia y a toda Europa del Este, que somos los últimos, el majete no lo saca. Las redes sociales de este tipo, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, solo hay que verlas para ver que es un propagandista del régimen, ¿no? Para empezar, empieza mintiendo, ¿no? Porque la inflación no baja. Es decir, antes lo ha explicado muy bien Pablo Gil, somos pocos los que seguimos insistiendo en esto. Los precios en España, en términos interanuales, es decir, respecto a octubre del año pasado, suben un 7,3%. ¿Que suben menos que el mes anterior? Sí, por comparación interanual, por ese efecto base que permite reducir la tasa interanual, nada más, ¿no? Si nos fijamos en el dato mensual, de octubre a septiembre, los precios suben 3 décimas. El IPC mensual sube 3 décimas. La subyacente, que es lo que nos interesa, esa inflación enquistada, que es la que luego pues, puede motivar pues, decisiones en política monetaria, está en el 6,2%. Aquí estaríamos un poco todos en la misma línea, ¿verdad? Igual que Estados Unidos, la inflación subyacente está por encima del 6%. Muy mala noticia porque es el triple del objetivo de los bancos centrales. Y luego, si uno mira dentro de la estadística, es decir, si sale de la nota de prensa y se va a las tablas del INE, alucina cómo están los precios de legumbres, de hortalizas, leche, quesos, huevos, carne. Los alimentos y bebidas no alcohólicas han registrado el máximo histórico desde que se hace este índice en 1994 con el cálculo actual. Yo no sé si esto es una buena noticia, a lo mejor para el señor Casares sí, porque a lo mejor él llena la nevera de una manera muy alegre, pero los demás no. Alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación es del 15,4%.
según el dato hecho público hoy por el INE. Pero es que si nos metemos dentro aún más a bucear, vemos que el azúcar sube un 42,8%. Las harinas y otros cereales básicos para la comida, ¿verdad? 37,8%. La mantequilla, 34,1%. Este es el verdadero drama que conocen todas las familias cuando van al supermercado. Si se calculara la inflación de una manera más o menos adecuada, si el INE no estuviera secuestrado, y si los INEs del resto de Europa tampoco lo estuvieran, sabríamos que la inflación tiene que estar ahora mismo en torno a un 20%. ¿Y de dónde me saco yo este dato? Porque es el incremento de la recaudación de IVA del Ministerio de Hacienda, que es el mayor indicador en un entorno de consumo estancado, porque si el consumo subiera mucho podríamos decir que no, pero el consumo está estancado y los ingresos por IVA, que es un impuesto que grava fundamentalmente el consumo, están subiendo en el entorno del 20%, pues ya sabemos cuál es esa inflación. La conocen todas las familias y todos los que vamos al supermercado, José Antonio. Efectos de segunda ronda en Europa. Hemos visto esa reunión del metal en Alemania que pide una subida de más del 8%, las pensiones de Meloni, las pensiones del Meloni nuestro, de Sánchez, todo el movimiento de subida que parece evidente que va a estar muy por encima del 4%. Si ese movimiento de subida por encima del 4% se termina por producir en líneas generales en Europa, atentos a la segunda ronda de inflación, ¿no? Eso lo tenemos ya sobre la mesa. Ha dado la clave al plantear las exigencias de los sindicatos alemanes, porque el que planteen subidas salariales en Italia o en España, bueno, pues las pueden plantear, pero luego cuando vuelvan las reglas fiscales y cuando venga el mecanismo antifragmentación, pues nos darán un golpe en la cabeza y nos dirán, olvídense de esas barbaridades. Pero en el caso de Alemania, al final sigue siendo locomotora europea a pesar de todos los problemas que tiene, y si en Alemania hay subida de salarios, evidentemente habrá efectos de segunda ronda. Yo veo a mucha gente hablando de ese tope de la inflación, por este efecto base que estamos diciendo, por este efecto de comparar con 12 meses antes, pero yo solo veo tendencias inflacionarias, ¿no? Tenemos este caso, el de los salarios, los famosos efectos de segunda ronda. Una vez que los trabajadores reclaman incrementos salariales, pues eso presiona aún más sobre esa inflación. Tenemos una crisis energética que, con independencia de lo que suceda en Ucrania, va a continuar por la misma senda. Tenemos un mundo dividido en dos, en las cuales hay un mercado A, un mercado B y un mercado C de materias primas y de energía. Es un fenómeno desglobalizador y, por lo tanto, profundamente inflacionario, no deflacionario. Los mismos que decían que la globalización era deflacionaria no pueden defender ahora que la desglobalización es lo contrario, ¿no? Entonces hay unas tendencias ahí claras. Ya se empieza a hablar, sobre todo en Estados Unidos, de modificar los objetivos de inflación del Banco Central. Esto es algo que ya está sobre la mesa. Hay economistas en Estados Unidos, de la Johns Hopkins, de la Brookings Institution, muy ligados al Partido Demócrata, que están ya planteando que las previsiones de la Reserva Federal no se van a cumplir y que el paro se podría duplicar con el objetivo del 2% de inflación para 2024. Es decir, si la Reserva Federal siguiera subiendo tipos para reducir a corto o medio plazo esa inflación y situarla en ese objetivo del 2%, la tasa de paro se duplicaría en Estados Unidos, llegaría a unos niveles superiores al 6%, lo cual en España pues nos parece una broma, pero en Estados Unidos es un problema grave. Y para conseguir el pleno empleo, para seguir en ese pleno empleo, en esa tasa de paro por debajo del 5%, sería necesario, nos plantean ya estos economistas y también Goldman Sachs en un informe este fin de semana, que hay que modificar el objetivo de inflación para situarlo entre el 3 y el 4%. Esto es muy determinante porque explicaría en buena medida las subidas bursátiles que estamos teniendo últimamente, porque todo el mundo piensa que va a haber algún tipo de bajada de tipos en 2023 y no, a lo mejor lo que sucede es que los bancos centrales modifican ese objetivo de inflación y al elevarlo, pues no es necesario realizar tantas subidas de tipos para embridar la inflación. ¿Cuál es la parte mala de esto? Pues es evidente que se va a castigar profundamente al ahorrador para beneficiar al deudor. Es decir, podemos ver un entorno de inflaciones en el 3, en el 4%, con un carácter prácticamente permanente porque los bancos centrales nos digan que es bueno, igual que nos dijeron en su momento que era bueno tener una inflación cercana al 2%. Importante también que tengamos una cosa en cuenta, siempre se habla de ese objetivo de inflación, el objetivo de inflación se puso para no superarlo. Es decir, en realidad no era un objetivo, era un límite. Es que ya nos hemos acostumbrado a ir hablando de objetivo y al final parece que tener una inflación del 2% es algo sano y no lo es en ninguna medida, ¿no, José Antonio? Ahí la banca de inversión espera un cambio de objetivo de inflación de la FED. Hemos visto hoy, por ejemplo, Morgan Stanley como ve que se desploma en primavera hasta el 2%. Dirán puesto ahí de todo y han quitado toda la inflación. Veamos el gráfico esta mañana. Con empeoramiento además de las previsiones del Fondo Monetario Internacional y una duda todavía en el aire y es si Lula va a hacernos un Liz Truss en el camino. Ya tiene a los vigilantes de bonos y ya tiene al real brasileño cambiando la postura de crecimiento, de fortalecimiento de la moneda que tenía por la de debilidad.
Brasil, esa banca de inversión esperando el pivote, pausa o como sea, ¿son suficientes argumentos para que el principio del 2023 tiene una pinta bastante complicada ahora mismo? 2023 es el año negro y la única cuestión aquí es saber cuánto va a durar, ¿no? Yo creo que en eso prácticamente hay un cierto consenso. En el caso de Brasil, Lula llega y se enfrenta con los mercados pegando un puñetazo encima de la mesa. Seguramente para eso le han puesto ahí, ¿no? Para destruir lo que Bolsonaro construyó durante tanto tiempo, porque de Bolsonaro se pueden criticar muchas cosas, pero en el plano económico pues solo hay que ver la evolución de Brasil, solo hay que ver también su evolución geopolítica con esa alianza con los BRICS, que tiene mucho que ver también, ¿no? Con ese intento que ha habido por parte de los poderes de esas élites para sacar a Bolsonaro del poder, y lo primero que ha hecho Lula ha sido presentar un plan de expansión fiscal con un techo de gasto más del orden un poquito más de la izquierda, más que de la derecha liberal. En ese sentido sería distinto atrás, pero en todo caso es muy similar porque lo que implica es un incremento del techo de gasto, un desequilibrio fiscal. Los analistas ya están trazando paralelismos con Liz Truss. Yo no sé si en este caso en lugar de lechuga, pues no sé, hablarán a lo mejor de una piña o algo, a ver si dura más la piña o si dura más el señor Lula da Silva. Los rendimientos de deuda se están disparando. Cuidado con las empresas españolas. Hay muchas empresas españolas con muchos huevos en la cesta brasileña. Cuidado con el real. Si efectivamente se mantiene esta caída del real, Santander, por ejemplo, que es un banco con gran presencia en Brasil, lo puede pasar mal. Está todo el mundo esperando a ver cuál es el nuevo ministro de Economía. Suena mucho el ex alcalde izquierdista de Sao Paulo, lo cual introduciría aún más incertidumbre. Y yo creo que aquí la película y la pelea para este 2023 va a ser hasta qué punto los BRICS van a poder ser una alternativa a la alianza OTAN, a la alianza occidental, para ver hasta qué punto esos BRICS pueden poner en marcha ese nuevo sistema monetario basado en materias primas, que yo creo que explicaría muy bien todos estos movimientos que estamos viendo de topes de precio del petróleo, de crisis energética, de voladura de gasoductos, porque aquí lo que se trata es de ligar las futuras divisas a las materias primas, y el que tenga las materias primas va a tener el control, y por eso está ahí esta pelea que estamos viendo. Y yo creo que una vez que analizamos todo esto en esta clave, pues nos ayuda a comprender muchas cosas que a lo mejor así a bote pronto pues son difíciles de entender con esta locura informativa que decimos todos los días, José Antonio. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Gracias por darnos esa fotografía de lo que está sucediendo. Buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo.